Hay varias preguntas que por ahí nos podemos hacer respecto a esto, ¿no? ¿Por qué llamamos sexualidades? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Por qué hablamos de sexualidades? Y no de sexualidad. Y no de sexualidad. ¿Más de una? ¿Dos? ¿Capaz? ¿Dos o tres? ¿Dos o tres? O 4. ¿4? 5. Bueno, tiene que ver, ¿no?, con la pluralidad, ¿no? Claro. Reconocer que no existe una sola sexualidad, esto que de alguna manera se trataba de imponer y que bien analiza Foucault en los libros que estuvimos trabajando, sino que la sexualidad no solamente existen muchas formas de expresar la sexualidad, sino que además es multidimensional, ¿no? Incluye lo que se refiere al sexo de las personas, a la identidad de género, a los actos sexuales y a las prácticas sexuales. La Organización Mundial de la Salud la define como un aspecto central del ser humano, que está presente a lo largo de toda la vida, ¿no? O sea, nosotros no tenemos que trabajar específicamente con la sexualidad a partir de la adultez o de la adolescencia, sino que toda la vida somos seres con sexualidad, ¿no? Abarca el sexo, las identidades, los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Esto que hablábamos recién pensando en Foucault, que él analizaba primero todos los dispositivos que de alguna manera tratan de regular nuestro cuerpo, nuestro sexo, ¿no? Cuando nacemos el médico dice es varón o es mujer de acuerdo a los genitales, cuando también hay indicadores como las gónadas, las hormonas y todas esas características que hacen a la sexualidad del ser humano en términos biológicos, ¿no? Sí, de hecho eso se pregunta qué querés que sea, varón o mujer, o ya desde el deseo Claro. aparece esa Incluso esa imposición. limitación, sí, Total. sí, totalmente, desde el deseo mucho previo, o qué es, cuando a una mujer está embarazada le preguntan qué es, yo Un respondería, ser humano. claro, Claro. ser humano. Y además, por otro lado, dijimos, trabaja sobre la idea del sexo biológico y se trabaja sobre lo que es la orientación sexual, el placer, la intimidad y también dentro de esto la idea de la reproducción, ¿no? Pensamos de que la sexualidad muchas veces está ligada a los placeres y al erotismo, pero de alguna manera también se ha vinculado fuertemente que el acto sexual tiene que ver con la reproducción. Y solamente con eso, ¿no? Entonces, pensar en esto nos lleva a dar cuenta de que el acto sexual no solamente sirve para la reproducción, sino que el placer también debe ser considerado. Yo hice esta introducción porque me parece que hay alguien que nos puede explicar un poquito más sobre la sexualidad, qué es la sexualidad, y por qué hablamos de esta manera y por qué cuál es la importancia. Y ella es Silvia Aguirre, es psicóloga, sexóloga y doctoranda en estudios de género, una compañera del doctorado, a quien tengo el gusto de saludar hoy, ahora. Hola Silvia, ¿cómo estás? Hola Nadia, un gusto poder hablar con ustedes. Lo mismo decimos, muchas gracias por comunicarte. Y bueno, estamos trabajando el día de hoy con la idea de sexualidades. Me gustaría que me comentes un poco, también para ponernos en contexto, ¿qué estudia la sexología? ¿Por qué decidiste seguir esta profesión de alguna manera y qué es lo que estudia? ¿Qué es lo que trabaja? Bueno, la sexología es una disciplina que no tiene un reconocimiento oficial en universidades, en algunos casos, ¿no? Y es una disciplina que trabaja sobre, su tema son las sexualidades de las personas. Se dedica fundamentalmente a lo que es la faz. Silvia, ¿se cortó la comunicación? Parece que, bueno, sí tuvimos un inconveniente con la comunicación, pero bueno, quería comentarles también de que ella es sexóloga clínica, trabaja en Córdoba, tiene un terapia, ¿no? Tiene consultorio que presta servicio, ¿no? Claro. Y la idea de comunicarnos con ella tiene que ver justamente porque, como no está reconocida la sexología como una disciplina, nos pareció como importante trabajar sobre cuáles son las aptitudes, las características, las posibilidades que tiene uno para trabajar como sexología. Investigando un poco la tarea, nos damos cuenta de que, bueno, trabajan sobre las sexualidades.
Volvió la comunicación, Silvia, ¿cómo estás? Disculpa que se cortó. Bien, bien. Bueno, no sé hasta dónde se habrá escuchado, pero yo decía que es una disciplina que en algunos lugares no tiene un reconocimiento oficial Sí, y que se dedica a estudiar las sexualidades, este término en plural desde el último tiempo. Antes se decía que era el estudio del sexo. claro. ¿Por qué decimos Y sexualidades? Perdón que te interrumpa. ¿Por qué te parece que hubo esta transformación para llamar sexualidades en la actualidad? bueno, no es en todo el mundo Ajá, sexológico, ¿no? Algunos siguen hablando todavía del estudio científico del sexo, claro. pero hay un grupo de personas que se refiere a sexualidades para justamente referirse a las diferencias y que cada una de esas diferencias son modos de expresión, de manifestación de una persona única e irrepetible que Ajá. tiene sus modos de vincularse con esta energía vital y de manifestar esta energía vital que es la sexualidad. Qué linda esa Entonces, definición de energía vital de la sexualidad. ¿Podrías de alguna manera comentar un poquito más que en ese sentido qué implica la sexualidad de una persona? y la sexualidad tiene que ver con lo que podríamos denominar el impulso de vida, ¿no? Con esto de sentirse vivo, con esto de estar vivo, de desplazarse, de ir, con el deseo, con el sentirse, con el sentir la vida, digamos, si lo ponemos en términos por allí un poco más antiguos, si queremos, como esta conexión con la vida distinta de el impulso, la tendencia como a la muerte, ¿no? O Claro. sea, lo propio del ser vivo, ¿sí? Ajá. Esta cuestión que atraviesa toda la vida, que tiene que ver con una energía, con una vitalidad, con un modo de ser y estar en el mundo que es único de cada persona e irrepetible. Hoy estábamos hablando un poquito de trabajando con en los libros de Foucault sobre historia de la sexualidad. Y él hablaba Sí, ahí respecto a los impedimentos o la opresión que generan determinadas instituciones. ¿Qué sí. impedimentos suele haber en el desarrollo de la sexualidad? Él lo pensaba más en términos sociológicos, quizás en términos psicológicos hay otros, en términos físicos hay otros, biológicos. ¿Qué nos podrías decir respecto a esto? Lo que pasa es que la cuestión social impacta muchísimo, ¿no? En todo lo que es la conformación de lo que hacen los padres y las madres con sus niños, sus niñas, qué les van transmitiendo, qué van haciendo, cuál es la forma de conexión entre ellos, si es que hay Claro, dos, cuál es su forma de vivir su propia vida sexual, su propia sexualidad y lo que de esto van transmitiendo, los permisos que les van dando a sus claro. hijos, a sus hijas, lo que van como abriendo del mundo en este sentido, Sí. es lo que indudablemente va a contribuir a que ese niño o esa niña sea quien es. Sabemos de la gran importancia que tienen los padres y las madres en la formación de cada niño y de cada niña, y allí en los primeros años de vida sabemos que se forman diferentes tipos de restricciones, de Claro, permisos, de posibilidades de vida, de determinadas dificultades que después a lo largo de la vida se van a ver y de también cuestiones de salud que hacen que la persona pueda disfrutar y vivir mejor su propia sexualidad. claro. ¿Qué tal? Es ¿Cómo le va? decir, en este primer momento, en estos primeros años, en ese contexto de su casa o de su familia, no importa el tipo de familia o donde se críe, ese niño o esa niña, de acuerdo a lo que hagan sus referentes, su padre, su madre o las personas. Sí.
se parece que se volvió a cortar. Tenemos inconvenientes con Córdoba, parece que el viento o la lluvia no está dejando que nos comuniquemos por allá, pero súper interesante por ahí para retomar un par de cosas de las que decía Silvia. Si logramos comunicarnos con ella, vamos a saludarla por prestarnos esta entrevista. Es muy interesante lo que estaba diciendo recién porque tiene que ver con lo que implica la educación sexual, ¿no? Justamente una de las preguntas también que le quería hacer era si es importante educarnos en la sexualidad, y me parece que esto de alguna manera nos lo respondió. Ahí recuperamos la conexión con Silvia. Silvia, te va a hacer una preguntita acá mi compañero Alfredo Isasmendis. Hola Silvia, ¿cómo estás? Hola Alfredo. ¿Todo bien? Muy bien. Te agradezco nuevamente por la comunicación. Y vos recién comentabas algo referido a la educación, algo referido a las relaciones sociales, referido al entorno de los primeros años, ¿no? Donde está por ahí mucho más claro. Pero a medida que se va desarrollando en las personas, que van creciendo, empiezan a tener interacción con los medios de comunicación y con una representación específica que existe en los medios abiertos, sobre todo sobre la sexualidad. ¿Cómo lo ves esto? ¿Has hecho algún análisis en relación a la sexualidad y los medios de comunicación? ¿Es posible ponerlos en diálogo de alguna forma, esas representaciones? Sí, esas representaciones sabemos que en muchos casos llegan luego con problemas al consultorio por el tipo de sexualidad hegemónica que allí se trata de trasladar a las personas, ¿no? Es decir, lo que se ve en los medios de comunicación mayoritariamente es un tipo de forma de ser sexual que es muy restrictivo, que es muy para un pequeñito grupo y que muchas personas que no entran dentro de él y que no han podido desarrollar un criterio crítico, que no los han ayudado a desarrollar este criterio más crítico, como digo, bueno, luego empiezan con algunas dificultades, y cuando empezamos a ver cuál es el modelo de dónde han sacado, en el cual se basan, cuál es el ideal que tienen, bueno, en gran parte es el que está reflejado en los medios masivos de comunicación, ¿no? Con este ideal, digo, tan restrictivo, tan chiquito, con esta única forma posible que deja a la mayoría de las personas afuera, en realidad. ¿Cuáles serían esas características de esta única forma posible, perdón? Y bueno, hace un tiempo atrás había solamente posibilidad para la heterosexualidad, luego se fue ampliando un poco, pero tampoco demasiado, ¿no? Claro. Para las personas jóvenes, para las personas lindas, para las que tuvieran un cuerpo adaptado a determinada forma. ¿Cierto estatus socioeconómico? ¿Cómo? ¿Cierto estatus socioeconómico también podría...? Por supuesto, cierto color de piel, claro. Y bueno, varias características por el estilo, ¿no? Pero eso que se refleja en los medios también cotidianamente se puede dar en distintas charlas, lo podés ver montones de veces repetido en distintas situaciones, pero hasta el hartazgo, ¿no? Que una mujer vaya a la ginecóloga y la ginecóloga, porque tiene más de 70, le diga, señora, usted ya no tiene relaciones sexuales, y ahí el término relaciones sexuales es brutal, ¿no? Claro. Y la señora le dice, sí, ¿por qué no voy a tener? ¿No? Pero por eso digo, no es solo los medios de comunicación donde hay una cosa restrictiva. En los medios de comunicación se ve muy claramente reflejado, pero en lo cotidiano ese paradigma, ese patrón, esa restricción, esa imposibilidad, esa generación constante de anormalidad está presente. Perfecto. Bueno, Silvia, súper claro, la verdad, nos hubiese gustado por ahí tener un montón de tiempo más para charlar. Sabes igualmente que Boca Sucia siempre está dispuesto para compartir lo que quieras compartir. Así que te agradecemos muchísimo por la comunicación. Un abrazo grande para vos. No, muchísimas gracias a ustedes y bueno, que las sexualidades sean entendidas, comprendidas y disfrutadas. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.
¿Por qué legalizar el aborto? Porque la maternidad debe ser una elección y no una imposición del Estado. Porque es una deuda de la democracia. Porque está en juego nuestra libertad. Porque el aborto clandestino es femicidio en manos del Estado. Y porque sin aborto legal no hay ni una menos. Por estas y por tantas razones más, exigimos el debate de nuestro proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Bueno, entonces hablamos con Silvia Aguirre, quien es sexóloga, psicóloga y doctoranda en estudios de géneros, quien nos compartía un poco, bueno, qué es esto de la sexualidad, las diferentes formas de compartir la sexualidad. Y me pareció muy interesante quedarme con 2 o 3 cositas, aparte de que todo lo que dijo es interesante, pero 2 o 3 cositas que vienen a colación del separador que acabamos de escuchar, ¿no? La campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito tiene como principal o primer paso, ¿no? Para en su lema, la educación sexual integral, ¿no? Para conocer, para explorar, para saber qué es nuestra sexualidad, ¿no? Ella, Silvia nos comentaba anteriormente la importancia de en todas las instituciones trabajar sobre la sexualidad de las personas y de alguna manera también generar este pensamiento crítico, este criterio sobre cuál es la sexualidad que quiero vivir y disfrutar. Me pareció muy importante esto y reconocer de que la revolución sexual que empezó fuertemente en 1960 y sobre la cual pueden investigar un poquito más, tenía incluso en ese momento ya con larga trascendencia la idea del aborto también como un derecho sexual de las mujeres, ¿no? Entonces la no reproducción también tiene que ver con la sexualidad. Entonces también queríamos dejar esto en claro y seguir investigando y disfrutando, como decía Silvia, la sexualidad.